Doctor Luis Ángel, compañeros, buenos días. Dentro de la familia de los derechos híbridos o mixtos que se indican en el programa, el día de hoy estaremos hablando de la India. Para empezar, me voy a permitir darles algunos datos importantes de este hermoso país. La India es un país con una superficie de 3.287.259 kilómetros cuadrados, por lo que es el séptimo país más grande del mundo. Tiene una población de 1.372.065.957 habitantes, lo que la convierte en el segundo país más poblado del mundo, con una densidad de población de 417 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Nueva Delhi y su ciudad más poblada es Bombay. Bombay. A continuación me voy a permitirles darles una breve ficha técnica de la India. Su nombre oficial es República de la India. La India es una república federal, tal y como se encuentra establecido en la Constitución de 1950. El sistema de gobierno de la India es una democracia parlamentaria. Ram Nath Kovind es el presidente de la India desde el 25 de julio de 2017. Narendra Modi es el primer ministro de la India desde el 26 de mayo de 2014, cuando fue elegido por 5 años y fue reelecto para otro periodo el 25 de mayo de 2019. La India comprende 29 estados, los cuales son 10 conformados por las antiguas provincias británicas, 18 estados formados por los antiguos estados principescos reagrupados y el estado de India, creado en 1953. En el derecho de la India se mezclan tres sistemas, dos de tipo religioso, como son el hindú y el islámico, además del sistema anglosajón o common law. El voto en la India se puede ejercer a los 18 años de edad. El hindi y el inglés son los dos únicos idiomas con carácter oficial a nivel nacional en la India, pero existen otros 22 idiomas en diversos estados del país de carácter cooficial. Los antecedentes históricos de la India son vastísimos. La historia de la India empieza hace 2500 años, con la entrada de los arios en el Punjab. Los arios exterminaron y redujeron la servidumbre a los pueblos que les opusieron resistencia. Una vez establecidos en la India, organizaron una serie de pequeños reinos en los cuales se desarrolló una misma civilización al mezclarse los arios con los aborígenes. De esa mezcla de razas surgió la civilización de los Vedas, que en la actualidad se conoce como hinduismo. Posteriormente, un jefe militar llamado Chandragupta Maurya unió esos reinos y formó un imperio que abarcó todo el norte de la India. La única fuente para la historia de esos tiempos son los Vedas, libros sagrados de los arios que contiene su literatura religiosa. El más antiguo de los Vedas es el Rig Veda, donde se establece que la convergencia de pueblos arios y no arios encuentra su equilibrio en un sistema social que separa a los dos grupos en un sistema de castas. Al periodo ibérico sigue en la historia de la India el periodo brahmánico. La estructura de castas funcionó el derecho de la India antigua con el derecho brahmánico. A este derecho se superponen en el curso de los siglos otros dos sistemas jurídicos, el islámico y el anglosajón. La doctrina del brahmanismo fue expuesta en un libro llamado El Código de Manu, que contiene reglas principales de derecho y significó una forma tentativa para estabilizar los distintos aspectos de la organización de los brahmanes y en forma especial su sistema de organización social en castas o clases hereditarias cerradas. Refiriéndonos en particular al sistema de castas, diremos que la sociedad estaba dividida en cuatro castas. La primera era la de los brahmanes, formada por los sacerdotes, dotado de grandes privilegios.
La segunda era la de los kshatriyas o guerreros. La tercera era la de los vaiyas o mercaderes. La cuarta era la de los sudras. Y el nivel más bajo estaban los patrias o descastados, conocidos más tarde como los intocables. Para asegurar la separación absoluta de las castas, solo se permitía el matrimonio entre los miembros de cada una de ellas. Muchas de las antiguas reglas sobrevivieron hasta épocas recientes, sobre todo en el ámbito de las normas sobre el matrimonio. Posteriormente viene la dominación musulmana. En el siglo XVI comienza la dominación musulmana en la India, dando lugar a la influencia islámica en el derecho brahmánico. Esta penetración gradual favoreció la conservación del antiguo derecho, que por otra parte los musulmanes, según su costumbre, no querían suplantar enteramente. Tras la consolidación del dominio islámico, los dos sistemas jurídicos consiguieron convivir. En el derecho civil, para los indios regía el derecho brahmánico y para los musulmanes el islámico. En el derecho penal, en cambio, la jurisdicción era única. Esta exigencia paralela fue facilitada por la fundamental convergencia de los sistemas jurídicos brahmán e islámico, los cuales estaban basados en prescripciones religiosas y sociales en gran medida compatibles. La compatibilidad residía en el hecho de que ambos sistemas jurídicos deducían las leyes de textos sagrados de origen divino a los que estaba sometida toda la sociedad. Por otra parte, los dos sistemas jurídicos presentan un enorme paralelismo. Las fuentes del derecho brahmánico son las revelaciones, como recordemos mencioné los Vedas, la tradición y la interpretación de los juristas. Estas fuentes corresponden a las del derecho islámico, en donde la revelación está contenida en el Corán, la tradición en la Sunna, el consenso de los sabios en el Ijma y las interpretaciones en el Qiyas. Posteriormente a las etapas mencionadas viene el colonialismo británico, etapa muy importante en la historia de la India. En el siglo XVII, la Compañía Británica de las Indias Orientales construyó su primer base india. La compañía comenzaba así una actividad administrativa y judicial destinada a durar hasta 1858, cuando fue disuelta la Compañía de las Indias y el control de la India pasó a la corona británica. En el siglo XVII, los ingleses y los franceses, a través de sus respectivas compañías de las Indias Orientales, intentaron apoderarse de la India, creándose conflictos entre ambos países, que se resolvieron a favor de los ingleses en el siglo XVIII. Los ingleses siguieron durante los siglos XVIII y XIX su intervención en la India, dividiendo al país en estados protegidos y en territorios controlados. En 1858 disolvieron la Compañía de las Indias y el gobierno de la India fue hecho súbdito directo de la corona británica, la cual ejercía el control a través de un virrey y de la Oficina Colonial Británica. Fue hasta 1877 cuando la reina Victoria de Inglaterra fue proclamada emperatriz de la India. Los ingleses en la India no trataron de imponer su derecho, sino que aplicaron a los núcleos de población, especialmente en la esfera del derecho privado, las normas que les eran familiares. Pero en 1858, la corona inglesa decidió proveer directamente a la administración de justicia en la India. Por lo tanto, a partir de esa fecha, su influencia sobre la administración judicial en la India fue cada vez más fuerte, y los tribunales indios tomaron como modelo de funcionamiento a los ingleses. En el siglo XIX comienzan los movimientos que luchan por un gobierno propio y se creó el Partido del Congreso Nacional Indio en 1885. Este partido originalmente no tenía otra intención que la de asegurar una participación en el poder político. Sin embargo, en la primera década del siglo XX
los nacionalistas comienzan a exigir la libertad de la dominación británica. Los dirigentes del partido Komolotnia Tikal predicaban el extremismo. Habían tenido la inspiración del nacionalismo revolucionario europeo y practicando este extremismo iniciaron y continuaron los excesos y como consecuencia se presentaron medidas represivas por parte del gobierno inglés. En contraste a lo anterior, hizo su aparición en la política de la India Mahatma Gandhi. Gracias a él se creó una nueva fuerza, la fuerza del alma. Con su táctica de la oposición no violenta, desató un movimiento de masas en contra del gobierno extranjero y miles de personas sacrificaron todo para seguir a Gandhi y a su discípulo principal, Jawaharlal Nehru. De 1929 a 1932 se celebraron una serie de conferencias entre ingleses y representantes del Partido del Congreso Nacional Indio, inspirado y dirigido por Gandhi. No se llegó a ningún acuerdo. No obstante, Inglaterra concedió una constitución en 1935, con un proyecto de asambleas locales y un parlamento que no fue aplicado hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, después de una larga agitación y de interminables trámites, el Parlamento inglés en 1947 concedió la independencia a la India. Así la India alcanza su independencia y establece un Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del nuevo Estado indio independiente. Bajo su control, continuaron evolucionando los principios de los tres sistemas normativos, el hindú, el islámico y el common law, los cuales han regido a la historia de la India. La Constitución de la India es la ley suprema del país. Fija el marco legal que define los principios políticos fundamentales. Establece la estructura, procedimientos, poderes y deberes de las instituciones gubernamentales y establece los derechos fundamentales, los principios rectores y los deberes de los ciudadanos. Es importante mencionar que esta constitución es la constitución escrita más larga del mundo. Contiene 397 artículos, 22 títulos, 12 anexos y 98 enmiendas. Además de la versión en idioma inglés, existe una traducción oficial al idioma hindi. La Constitución fue aprobada por la Asamblea Constituyente de la India el 26 de noviembre de 1949 y entró en vigor el 26 de enero de 1950. Con su aprobación, la Unión India se convirtió oficialmente en la República de la India y reemplazó a la Ley del Gobierno de la India de 1935 como norma fundamental del país. La Constitución declara que la India es una república soberana, socialista, secularizada, democrática, que asegura a sus ciudadanos justicia, igualdad y libertad, y que se esfuerza para promover la fraternidad entre ellos. La palabra socialista y secular se añadieron en 1976 por enmienda constitucional. La India celebra la ratificación de la Constitución el 26 de enero de cada año como Día de la República. Dentro de los artículos más destacados de la Constitución de la India podemos mencionar los siguientes. El artículo 15, que prohíbe toda discriminación basada en la pertenencia de la casta. El artículo 372, que ha declarado formalmente el mantenimiento del derecho anterior. Y el artículo 44, que manifiesta que el Estado se esforzará en dar a los ciudadanos las ventajas de un código civil uniforme, válido en todo el territorio nacional. Respecto a la forma de Estado, de acuerdo a la Constitución de 1950, la India es una república federal, aunque con un poder central dotado de amplias atribuciones, cualidad para mantener la unidad en ese inmenso territorio. La India comprende 29 estados, 10
son las antiguas provincias británicas, 18 son los estados formados por los antiguos estados principescos reagrupados, y uno más es el estado de India, creado en 1953. La organización de los estados tiene una estructura parlamentaria, al igual que la estructura parlamentaria federal. En las antiguas provincias británicas, el gobernador es nombrado por el presidente de la República, mientras en los antiguos estados principescos es elegido por la asamblea local y confirmado por el presidente de la República. La forma de gobierno en la India es una democracia parlamentaria. El poder ejecutivo consiste en el presidente, el vicepresidente y el consejo de ministros, siendo el gabinete su comité ejecutivo, encabezado por el primer ministro. Cualquier ministro del consejo debe ser un miembro de cualquier cámara del parlamento. El presidente de la India es el jefe de Estado y es elegido indirectamente por un colegio electoral para un mandato de 5 años. El primer ministro es el jefe de gobierno y ejerce la mayoría de las funciones del poder ejecutivo. Nombrado por el presidente, el primer ministro por lo general es simpatizante del partido o alianza política que cuenta con la mayoría de los asientos en la Cámara del Parlamento. Ahora hablemos del Parlamento. El Parlamento se encuentra regulado en la Constitución de la India en los artículos del 79 al 122. El Parlamento de la India, también llamado el Censad, corresponde al cuerpo supremo legislativo de la India. Se trata de una legislatura bicameral. Según la Constitución, el Parlamento indio es conformado por el presidente de la República, el Consejo de los Estados, como Cámara Alta, y la Cámara del Pueblo, como Cámara Baja. Es importante mencionar que el Consejo de los Estados, el nombre en la India es Rajya Sabha, y el de la Cámara Baja es Lok Sabha. Aunque formalmente es parte del Parlamento, el presidente no participa en las discusiones de ninguna de las cámaras y tiene derecho a voto. Sin embargo, desempeña, siempre bajo la vigilancia gubernamental, una serie de funciones trascendentales con respecto al Parlamento. Puede convocar a sesiones y prorrogar su duración, dirigirse personalmente a cualquiera de las cámaras, nombrar 12 miembros del Consejo de los Estados, como veremos un poquito más adelante. Posee facultad de iniciativa legislativa y tiene la capacidad de disolver la Cámara del Pueblo. La sede del Parlamento se encuentra situada en la localidad de Nueva Delhi. En el sistema parlamentario indio, el poder ejecutivo está subordinado al poder legislativo. El primer ministro y su consejo son vigilados directamente por la Cámara Baja del Parlamento. ¿Cuáles son las funciones del Parlamento? Todo asunto tratado en cualquier sesión de una Cámara o en sesión conjunta de ambas cámaras se resolverá por la mayoría de los votos de los miembros presentes y votantes, excepto el presidente o persona que actúa como tal. El presidente o persona que actúa como tal no votará en primera instancia, pero tendrá voto decisivo en caso de empate. Respecto al procedimiento legislativo, es de mencionarse que un proyecto de ley podrá originarse en cualquiera de las cámaras del Parlamento, excepto las que se refieren a leyes sobre moneda y otras leyes financieras, las cuales tienen que iniciarse necesariamente en la Cámara Popular. Refirámonos ahora al Consejo de los Estados. El Consejo de los Estados cuenta con 245 miembros. De ellos, 12 son designados por el presidente de la República de entre ciudadanos que se hayan destacado en materias como literatura, ciencia, arte o servicio social. El resto son electos por cada una de las legislaturas estatales. En los territorios es electo un colegio electoral para encargarse de la elección de los senadores. El número de senadores por cada estado es directamente proporcional al número de su población. El Consejo de Estados, que es el equivalente al Senado de la República Mexicana, no está sujeto a disolución. El mandato de los senadores es de 6 años y las elecciones son cada 2 años, renovándose por tercios esta Cámara
en cada ocasión que se celebran comicios. La función fundamental del Consejo de los Estados consiste en representar los intereses de los estados ante la Federación. Repito, consiste en representar los intereses de los estados ante la Federación. Esto es el equivalente al Senado de la República en nuestro país. Aunque constitucionalmente las dos instancias legislativas tienen el mismo poder sobre la legislación ordinaria, que debe ser aprobada en cada una de ellas, en realidad, el Consejo de los Estados solo tiene la facultad de imponer un voto suspensivo sobre la legislación financiera y económica que se haya sido avalada por la Cámara del Pueblo, pudiendo esta última ignorar el veto de su colegisladora mediante una segunda votación aprobatoria. Asimismo, el Gobierno nacional no es responsable ante la Cámara Alta, es decir, ante el Consejo de los Estados. Por lo tanto, no tiene la posibilidad de aprobar un voto de censura. La otra Cámara del Parlamento es la Cámara del Pueblo. Lok Sabha es la primera Cámara del Parlamento y se traduce literalmente así, como Cámara del Pueblo o Cámara Baja. La Cámara del Pueblo cuenta con un total de 545 miembros, de los cuales 530 provienen de los estados, 13 de los territorios y 2 representan a la comunidad anglo-india y son designados directamente por el presidente de la República. La duración de una legislatura de la Cámara del Pueblo, o Lok Sabha, es de 5 años, aunque está sujeta a la posibilidad de disolución por parte del gobierno que puede provocar una elección adelantada. Desde la fundación del Estado indio y hasta el día de hoy ha habido 12 legislaturas. El gobierno es exclusivamente responsable ante la Cámara del Pueblo, porque solo aquí es posible la aprobación de una moción de censura que obligue a dimitir al Consejo de Ministros en pleno. Ahora hablemos del Speaker. Se llama Speaker a cada uno de los presidentes de cada una de las cámaras del Parlamento de la India. El presidente o Speaker de cada una de las cámaras se encarga de moderar los debates que tienen lugar en cada cámara, dando la palabra a los distintos parlamentarios. También es el responsable de moderar y mantener el orden entre los mismos, pudiendo sancionar a aquellos miembros que no cumplan con el reglamento de la Cámara. El Speaker deberá adoptar una postura política neutra en la Cámara, renunciando a toda afiliación política con respecto al partido por el que fue elegido como parlamentario. Aparte de presidir la Cámara, el Speaker también ejerce funciones administrativas y de procedimiento y mantiene un estatus de miembro electo del Parlamento. Ahora hablemos del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se conforma el Poder Ejecutivo en la India? El presidente es el jefe de Estado y es elegido por periodo de 5 años. El primer ministro es el jefe de gobierno y es elegido por un periodo de 5 años. Ellos en conjunto ejercen el poder ejecutivo en la India. Actualmente, Ram Nath Kovind es el presidente de la India desde el 25 de julio de 2017. Narendra Modi es el primer ministro de la India desde el 26 de mayo de 2014, pues fue reelecto para otro periodo el 25 de mayo de 2019. Veamos lo que se refiere al presidente. Las funciones del presidente se encuentran reguladas en la Constitución del artículo 52 al 73. El presidente de la República es elegido por un consejo electoral compuesto por los miembros del Parlamento y por las asambleas legislativas de los diversos estados. El periodo presidencial es de 5 años y existe la reelección por una sola ocasión. El presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Indias. Nombra al primer ministro y a los miembros del Consejo de Ministros, a los gobernadores de los estados,
a los magistrados de la Corte Suprema y a los representantes de la India en el exterior a petición del primer ministro. En el caso de los gobernadores, que son nombrados por el presidente, también pueden ser destituidos por él. El presidente puede disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones a petición del primer ministro. Para ser presidente de la India, se requiere ser ciudadano de la India y haber cumplido 35 años de edad. En lo que se refiere al primer ministro, para ayudar y asesorar al presidente en el ejercicio de sus funciones, habrá un consejo de ministros, encabezados por el primer ministro. El primer ministro será nombrado por el presidente y los otros ministros serán nombrados por el presidente a propuesta del primer ministro. Es decir, el primer ministro propone quiénes pueden ser y el presidente los ratifica. En el sistema constitucional de la India, el presidente puede ser sustituido por el vicepresidente. El vicepresidente es elegido por los miembros de un colegio electoral constituido por los miembros de ambas cámaras del Parlamento, de acuerdo con el sistema de representación proporcional, y por el medio del voto único transferible de votación secreta. Mupavalapu Venkaya Naidu es el actual vicepresidente de la India. Ahora hablemos del Poder Judicial. El Poder Judicial se encuentra regulado en la Constitución de la India en los artículos del 124 al 147. La Constitución de la India establece el funcionamiento de órganos judiciales federales y estatales. La Suprema Corte es el más alto tribunal judicial para todo el país y cada entidad federativa tiene su tribunal superior. A la cabeza del Poder Judicial Federal se encuentra la Corte Suprema, constituida por un presidente y 10 jueces. Los jueces de la Suprema Corte son nombrados por el presidente de la India, luego de consultar con los jueces de la Suprema Corte o de los tribunales superiores de los estados, que el presidente estime conveniente para este fin, y desempeñarán su cargo hasta la edad de 65 años. O haber estado, para ser juez, se necesita ser ciudadano indio y haber estado en la judicatura por lo menos entre 2 y 5 años, o haber estado por lo menos 10 años como abogado y ser, en opinión del presidente de la India, un distinguido jurista. Un juez de la Corte Suprema no podrá ser removido de su cargo sino por orden del presidente de la India, emitida después de que se le haya presentado una petición de cada Cámara del Parlamento apoyada por una mayoría del total de miembros presentes y votantes de la misma sesión, solicitando dicha remoción por razones de mala conducta o incapacidad probada. En lo que se refiere al sistema electoral de la India, este se encuentra regulado en la Constitución de los artículos 324 a 329A. Uno de los principales orgullos de los que se precia la India es el de constituir el régimen democrático más grande del mundo. Cerca de 350 millones de ciudadanos integran el padrón electoral indio. Es tal la magnitud de la tarea que supone la celebración de comicios en este enorme país que debe efectuarse en el transcurso de varias jornadas electorales. De hecho, la celebración de las primeras elecciones que se celebraron en la India se concretó durante el transcurso de varios meses. Insisto, la primera elección de la India se concretó durante el transcurso de varios meses por la enorme magnitud de la enorme cantidad de ciudadanos que integran el padrón electoral. La India es uno de los pocos países que quedan en el mundo donde se sigue vigente el sistema de votación de mayoría relativa en distritos uninominales, sin ningún tipo de repartición proporcional. El país está dividido en 543 circunscripciones, cada una de las cuales envía a un solo representante a la Cámara del Pueblo, aquel que haya conseguido una mayoría simple de votos en una sola vuelta. El uninominalismo ayudó en cierta forma
al partido del Congreso a sostener un dominio político, al ser este el único partido con una verdadera estructura nacional. Pero en la actualidad ha sido un factor determinante la proliferación de partidos regionalistas, dueños de fuerte influencia local y que por lo tanto no tienen dificultad en imponer en los distritos uninominales, pero que carecen de presencia nacional. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos a los partidos políticos. En lo que se refiere al aspecto electoral, el problema fundamental de la legislación india es que permite la participación de los partidos locales en las elecciones federales prácticamente sin restricciones. En la actualidad existen registrados 485 distintos partidos, de los cuales apenas una veintena son de carácter nacional. Las elecciones en la India no han estado exentas de dificultades, siendo la principal la violencia interreligiosa e interétnica, mismas que se han ido agravando. Hace mucho tiempo en la India que no existe elecciones sin un saldo rojo. Sin embargo, las 12 elecciones generales que han celebrado esta nación desde su independencia se han desenvuelto en un clima de imparcialidad y justicia en las condiciones de una verdadera competencia democrática. La institución responsable de conducir las elecciones es la Comisión Electoral de la India, cuyo comisionado en jefe es designado por el presidente de la República. La Comisión Electoral vigila que los partidos y los candidatos independientes cumplan con sus obligaciones y que sean respetados sus derechos de manera irrestricta. Todos los partidos y candidatos tienen derecho a tener acceso gratuito a tiempos en la radio y televisión estatales y está prohibida la compra de publicidad en dichos medios. Asimismo, la Comisión impone, antes de la celebración de una elección nacional, límites a los gastos de campaña. Los candidatos están obligados por ley a presentar cuentas estrictas de cómo han gastado el dinero que han recibido para llevar a cabo su campaña, y de no presentar cuentas claras, están sujetos a sanciones severas, como por ejemplo el desconocimiento de un triunfo electoral. Repito, el desconocimiento de un triunfo electoral. Esa de verdad es una sanción muy severa. Las últimas elecciones generales se celebraron en la India entre el 11 de abril y el 19 de mayo de 2019 para constituir el 17º Lok Sabha o Cámara Baja del país. En lo que se refiere a los sistemas de control político y constitucional, los medios de control constitucional aluden a los mecanismos jurídicos, como bien sabemos, por los que se garantiza la preservación de la regularidad constitucional. Se traducen lisa y llanamente en el medio de defensa de la misma a través de la salvaguarda de las normas generales y de los actos de autoridad como vértice del Estado. En la India, los medios de control constitucional son ejercidos y determinados por la Suprema Corte, la cual resuelve los conflictos que se susciten por la interpretación de la Constitución en los casos en que se presenten, insisto, conflictos entre el gobierno de la India y uno o más estados, entre el gobierno de la India y cualquier otro estado, por una parte, y uno o más estados, y entre dos o más estados de la Unión. Otras facultades de la Corte son el conocer del recurso de apelación contra cualquier sentencia, resolución u orden de un tribunal superior en el territorio de la India, sea en procesos civiles, penales u otro, si el Tribunal Superior certifica que el caso comprende una cuestión legal fundamental sobre la interpretación de la Constitución. La India, en lo que se refiere hablando de sistemas políticos, la India tiene un sistema político de partido dominante. El partido del Congreso es el único partido con una verdadera estructura nacional. Sin embargo, en la actualidad han proliferado el surgimiento de partidos regionalistas, dueños de una importante influencia local y que por lo tanto no tienen dificultad en imponerse en los distritos uninominales, pero que carecen de presencia nacional.
A pesar de esta situación, nadie puede negar que el indio ha sido un sistema de partidos competitivo, a pesar del dominio que fue capaz de lograr el Partido Congreso durante varias décadas. Prueba de ello es que en 1977, en uno de los momentos más álgidos de la historia política del país, cuando Indira Gandhi impuso la ley marcial y ordenó el arresto de varios dirigentes de la oposición. Como consecuencia de ello, el Partido del Congreso salió derrotado de las urnas e Indira Gandhi, fue retirada del poder. Eh, en lo que se refiere a los partidos políticos, el principal problema de la legislación india es que permite la participación de los partidos locales en las elecciones federales, prácticamente sin restricciones. En la actualidad existen registrados 485 distintos partidos, de los cuales apenas una veintena son de carácter nacional. Los demás son partidos regionales. Actualmente, la formación de gobiernos de coalición refleja una transición en la política de la India, donde cada día los partidos regionales pequeños adquieren más poder. Por esta razón, hay una discusión más candente, cada día más candente en la India, en relación con la transformación de ese sistema de partidos en un sistema bipartidista, que aminore la gran cantidad de partidos participando del quehacer político y buscando un nuevo sistema electoral. Insisto, algunos analistas dicen que podría tratarse de o buscarse un sistema bipartidista. Los principales partidos políticos de la India son el Partido del Congreso Nacional Indio, el Partido Bharatiya Janata y el Partido Comunista de la India. Aparte de estos tres, existen los partidos mencionados, existen alrededor de una veintena de organizaciones de carácter regional, exclusivamente de carácter regional. Para concluir, me gustaría comentar que la India es uno de las 10 economías más importantes del mundo por el volumen de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, debido al desarrollo económico constante de los últimos años, hay analistas que la sitúan en el futuro inmediato dentro de las primeras 5 economías del mundo. Este problema actual del coronavirus que vivimos posiblemente dificulte esa transición o ese crecimiento de la India para llegar a las primeras 5 economías del mundo. Con esto concluyo mi exposición, doctor Luis Ángel, compañeros. Muchas gracias por su atención.